nuestra clase. Bueno, bienvenidos nuevamente a la lección número 3. Las lecciones también van bastante rápido. Por un lado, muy bueno, porque cada vez vamos avanzando y vamos aprendiendo más sobre la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero al mismo tiempo, entre más rápido avanzamos, más pronto se termina el curso y entonces, bueno, ya hemos creado como siempre un buen espíritu de compañerismo y de amor que siempre extrañamos, pero ya nos veremos más en siguientes cursos igualmente. Hoy vamos a entrar en un tema, en un aspecto muy importante es la justificación. Nosotros hemos escuchado esto bastante en la Biblia, hemos sido justificados por fe, por gracia. ¿Qué significa exactamente y cuál es el impacto que tiene nosotros como creyentes? Es importante. Dependiendo de lo que nosotros creamos de la justificación, se van a dividir también muchas ramas del cristianismo. Y vamos a ver entonces cuáles son ellas. Nuevamente las seguiremos comparando con las tres ramas más importantes del cristianismo: la Iglesia Católica Romana, junto con la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Luterana y la Iglesia Protestante. Entonces, pero como siempre, le pedimos al Señor que nos guíe en nuestro estudio, de que vamos a orar. Querido Padre Celestial, en la carta del apóstol Pablo, de San Pablo a los Gálatas, vemos cómo los falsos maestros, llamados judaizantes, engañaron a los cristianos gálatas a través de un falso evangelio y los apartaron de la verdad de la salvación plena y gratuita por medio de la fe en Jesucristo, a la salvación de las obras. Oramos, Señor, para que envíes tu Espíritu Santo para mantenernos fieles a la verdad de tu evangelio, el único que puede salvar. Oramos esto en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, los felicito nuevamente porque hemos estado viniendo preparados, puntuales. El cariño nuevamente que nos distingue como cristianos es evidente. Y tanto aquí en la clase como también en el grupo de WhatsApp. Eso es una bendición de Dios que no debemos tomar por garantizada, pero que sí debemos disfrutar permanentemente. Entonces, ya seguimos nuevamente. La intención de este curso es conocer sobre la palabra de Dios, ley y evangelio, y poder ver los diferentes sistemas de identificación o denominacionales para que nosotros podamos decidir en cuál queremos, con cuál nos vamos a identificar. ¿Por qué? Bueno, pues el apóstol Pablo y la Biblia nos llama a estar unidos en una sola fe, en un solo espíritu, y por lo tanto queremos hacerlo, queremos estar con personas que tienen esa misma fe y ese mismo espíritu. Vamos entonces a hoy, en esta lección, vamos a mostrar lo que lo que dice la Escritura, cómo se obtiene la justificación y que esta es un regalo y es completamente, viene completamente de Dios. Una justificación es 100% una obra de Dios, del Dios Trino. Vamos a comparar esto, cómo se ve la justificación en los diferentes sistemas. Y vamos a ver dos aspectos de la justificación en términos teológicos. La justificación objetiva y subjetiva. Aunque la Biblia no habla del término objetivo y subjetivo, lo muestra. O sea, que hay palabras que los teólogos han llegado a definir para poder explicar un poquitico más aspectos diferentes de la justificación. Ya entraremos en eso en unos minutos. Entonces, ¿qué significa el término bíblico justificación? Quién quiere empezar y decir qué idea tiene de qué es la justificación? Tema sumamente importante en nuestra vida cristiana. ¿Qué significa eso? Adelante, Héctor. Um, yo he estado leyendo en un libro que me recomendó un pastor de aquí de la academia, Ujú. y estoy un poco revuelto todavía con con el término, pero justificación es la justificación que tenemos ante Dios. Ser justificados es ser perdonados. Lo que, Exactamente. lo que sí no entiendo es la objetiva y la subjetiva. Y ahí la he leído varias veces y sigue dándome. Ahorita, no, no te preocupes, ahorita vamos a entrar en eso, no es tan complicado. Pero sí, alguien más muy bueno, tiene que ver muchísimo, por supuesto, con el perdón. Ah, Pastor, adelante, Claudia.
La justificación es a través de la sangre de Cristo, Correcto. porque a través de ese nuevo pacto es que nosotros somos redimidos del pecado y somos justificados en él. Excelente. Muy bien. Ah, bueno, ¿de dónde viene la palabra justificación? Esa palabra sí viene directamente de la Biblia como tal, ¿no? La encontramos en casi todas las traducciones y es una palabra correcta. Pero ¿de dónde viene? Como ustedes ven, el apóstol Pablo y los apóstoles, o sea, utilizan algunos conceptos que ya están en el mundo para poder aplicarlos hacia nosotros. Este término de justificación viene de las cortes. Es un término jurídico y es una declaración jurídica de un juez que te declara culpable o inocente. Y eso es lo que Dios dice que cuando nosotros tengamos en el juicio final, nos vamos a enfrentar con Dios. Y la justificación es la decisión que el juez toma. Entonces, ¿cuál es esa decisión que ha tomado Dios en cuanto a nosotros? Dios nos ha justificado, significa que nos ha declarado inocentes. La justificación, nuevamente como término jurídico, es forénsica. ¿Qué es eso de ser forense? Significa que es declarativa. Cuando el juez agarra el martillo, él toma la decisión y dice inocente, boom, ahí se acabó, no hay nada, no hay ningún proceso. Eres inocente a partir del momento de que se declara que eres inocente, no hay ningún proceso. Después de eso, nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Dios nos llama a la fe y al tener nosotros, gracias a Dios, por un regalo de Él, la fe en Jesucristo, inmediatamente, tan pronto como eso ocurre, ¡boom! Dios nos dice, eres justificado. No hay perdón, no hay castigo para ti porque ahora ha sido, a través de la fe en Jesucristo, ha sido justificado. Y vamos a ver eso en los diferentes versículos. Pero eso es lo que ocurre. Es un término legal donde Dios, nuestro Padre Celestial, cuando nos vayamos a encontrar con Él, nos declara inocentes y nos ha declarado inocentes. Ya somos inocentes. Nuevamente vamos a ver que esa justificación ya la tenemos y es forénsica y veremos ahorita con los términos justificación objetiva y subjetiva de qué depende que Dios nos declaró inocentes. Vamos a ver si depende de los bien que nos portamos. O sea, Dios te dijo a cada uno de ustedes, oye, ustedes se han portado buenísimo, por lo tanto, boom, son inocentes. O vamos a ver si depende, todo lo contrario, no de nosotros, sino depende no de lo que yo hago, lo que tú haces, sino depende de lo que Cristo se hizo. Entonces, esto es de lo que es la justificación. Una declaración jurídica de no culpable ante el pecado y el juez es nuestro Dios que nos declara inocentes o justificados. Ahora, ¿cómo recibimos esta justificación? Ah, si yo me porto súper bien, Dios dice que seamos perfectos para que, como Él, para poder estar en la presencia de Dios. Nadie, si ustedes ven todos los pasajes donde los profetas, hombres de Dios, eh, están en la presencia de Dios, ellos tiemblan, todos ellos tiemblan y por supuesto que tienen que temblar. Y tienen que temblar, ¿por qué? Porque el pecado y Dios no pueden estar juntos. Entonces Dios nos pide a nosotros, nos exige de hecho que para estar con Él en frente a frente, para verlo cara a cara, tenemos que ser perfectos así como Él es perfecto. Entonces, ok, ¿cómo recibimos esta justificación? Siendo perfectos, sí, pero ¿cómo somos perfectos? ¿Podemos llegar a ser nosotros perfectos por nuestro propio esfuerzo? ¿Podremos llegar a hacer eso? Sí, evidentemente no. Y eso lo dice la carta de Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando. O sea, no tenemos la mejor chance. Vamos a ver entonces cómo recibimos esta perfección y cómo somos justificados a través de Dios. Si depende de nosotros, alguien más. Entonces alguien me lee por favor aquí Romanos 3, 20, 24. Aquí vamos a ver no cómo somos justificados, sino cómo no somos justificados. Un Dice, voluntario. Adelante, Claudia. ya que nadie era justificado delante de Dios para hacer las cosas que la ley exige. Por la ley sirve para reconocer el pecado. Muy bien, Claudia, entonces, ¿qué cosa no nos sirve para ser justificados? ¿Qué es ¿Qué lo que, cosa no?
¿Qué cosa no sirve para ser justificado? Lo que nosotros hacemos. Correcto. O sea, no hay para dónde agarrar, no hay mucho, no hay nada no hay nada oculto. Nadie, absolutamente nadie, será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige. ¿Por qué? Porque es que la ley no es para eso. La ley sirve para reconocer el pecado. Esto nos está mostrando Amén. a nosotros una cosa importante, Claudia, que es que la ley Ujú. funciona principalmente, la función principal de la ley es esta, que nos sirve como un espejo para ver nuestro a Jesucristo para esto. ¿Ok? ¿Me escuchan bien? No se le escucha muy bien, profesor. Perfecto. Entonces ya sabemos que por hacer las obras de la ley nadie será justificado. Esto es importante y es muy claro, pero sin embargo es una de las cosas que todas las denominaciones y nuestra naturaleza pecaminosa, la tuya y la mía, también va a tratar de, cuando tenga la oportunidad, de tomar el crédito para ser justificado. O sea, para decir que nosotros, por eso es que, bueno, yo tengo que portarme bien, yo tengo que hacer estas cosas y Dios nos dice, eso no es así, no es por ti, sino Es por mí. es por mí, correcto. Y es una súper bendición. Vamos a leer ahora, este que está aquí también, vamos a seguir leyendo, de hecho. Ok. Continúa, Claudia, por favor. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. Perfecto. ¿De qué se manifestó, aparte de la ley, esto que es la justicia de Dios? ¿Qué es esto de la justicia de Dios? Es lo mismo que llamamos la justificación, lo que nos La hace justos. justificación. La justificación, lo que nos hace justos o perfectos delante de Dios, se manifiesta fuera de la ley, no tiene nada que ver con la ley. ¿En qué, Amén. en qué sí tiene que ver? Vamos a seguir leyendo aquí más adelante porque este es impresionante, es bellísimo. Aquí nos dice, ahora no en qué no, ahora nos va a decir en qué sí. Adelante, Claudia, por favor. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que, que proveyó Cristo Jesús. Amén. Bueno, Ay, esto es hermoso para que nosotros nos podamos deleitar en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cómo amén. tuvo que venir a hacer lo que no podíamos. Muy claro, muy simple. ¿Cómo somos justificados? ¿Alguien quiere ponerlo en sus propias palabras? ¿Cómo sí somos justificados? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Muy bien, exacto. Tal cual como está aquí. Esto es la justicia, es por medio de la fe. Esta justicia, esta declaración, no hay diferencia. Somos justificados gratuitamente por su gracia en esto que está aquí. O sea, ninguno de nosotros puede ser justificado por las obras porque aquí nos dicen, no hay diferencia. Todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros puede ser perfecto porque venimos defectuosos de fábrica. El rey David, recuerdan lo que él dijo cuando estaba en el Salmo 32. Él dice, soy pecado desde nacimiento y ni siquiera, él va más allá. Él dice, en pecado me concibió mi madre. Yo vengo defectuoso de fábrica y todos venimos igual. ¿Por qué? Porque perdimos la imagen de Dios con el pecado y heredamos el pecado original que viene de generación en generación. Nadie. Y seguimos pecando durante toda nuestra vida, como ya lo hemos visto una y otra vez. Entonces, a través de nuestro propio esfuerzo, no podemos ser perfectos porque nadie, ya todos tenemos pecado. Dios dice que aún con un solo pecado es suficiente para perder la salvación porque no hay persona perfecta, no hay perfección. Entonces, por ahí no va, pero al contrario, sí nos dice que esta justicia de Dios, esta perfección es por medio de la fe en Jesucristo y que nos la da completamente y por eso ahí sí podemos estar tranquilos y en paz, porque a pesar de que somos pecadores, y que lo hacemos todos los días, la sangre de Cristo nos limpia permanentemente de todo pecado y nuestra fe en Jesucristo nos permite recibir lo que Cristo ganó por nosotros en la cruz. Muy bien. Me seguimos. A ver aquí.
Siguiente. ¿Cómo dice Pablo entonces que no podemos ser justificados? Lo vimos ahí ahorita, pero alguien que lo lea por mí. Versículo 20, resumiendo, no somos justificados por. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado. Correcto. Entonces, ¿qué es importante? Aquí vamos a ver, hay muchas iglesias, entre ellas, por ejemplo, los testigos de Jehová, que no es iglesia cristiana, de paso, pero tú les preguntas y qué hay que hacer para ser salvo, y ellos te dicen que hay que hacer la voluntad del Padre. O sea, en otras palabras, te van nuevamente los 10 mandamientos. A algunos, la moneda tiene dos caras. Unos te dicen que tú te salvas por lo que tienes que hacer, tus obras son necesarias, ahorita lo vamos a ver. Pero en otro grupo dice que tú te salvas es por lo que tú no haces. Si tú no haces esto, al final del día es exactamente lo mismo. Pero por la ley nadie será justificado. En cambio, aparte de la ley, se manifiesta la justicia de Dios sin la ley. La Biblia es bien clara en esto. Es muy, muy específica. ¿Por qué? Porque no hay cabida para las dos. De hecho, hay un versículo donde dice que o es por gracia o es por obra. No pueden estar juntas. Una va en contra de la otra. Una se opone a la otra. Cuando la gracia está allí presente y yo tengo que meter las obras, por eso es que es peligroso. Y vamos a ver un poco más adelante porque es importante que no confundamos las dos y mantenernos nosotros en raya cuando tengamos esa tendencia de irnos por la parte de la ley. La ley, en otras palabras, la ley no tiene nada que ver con la justificación. La ley no es para eso. La ley se hizo para mostrarnos nuestro pecado. Cuando nosotros queremos utilizar la ley para justificarnos, para llegar al cielo, estamos utilizando la ley como si fuese una escalera para llegar al cielo. En otras palabras, mandamiento 1, mandamiento 2, mandamiento 3. Y entonces nosotros vamos cumpliendo los mandamientos según nosotros los estamos cumpliendo. Y entonces vamos subiendo peldaños para llegar al cielo. Esa es una forma de ver la ley como una escalera para llegar al cielo. Lo que no entendemos es que nosotros no podemos cumplir con los 10 mandamientos de forma perfecta. ¿Por qué? Porque mi naturaleza pecaminosa no me permite cumplir con los 10 mandamientos de forma perfecta. Segundo, nunca se hizo para eso. Nunca se hizo para llegar al cielo porque ya venimos defectuosos, ya venimos con pecado y el pecado nos acompaña como una realidad parte de la carne. Entonces no es para eso, no es una escalera, sino es un buen espejo. Tiene dos funciones más. La ley tiene la función también de frenarnos, un freno, porque cuando Dios nos dice que no matarás, yo sé que no debo matar, y me frena también. Entonces, me muestra el pecado, me frena. Y el tercer uso, que es para nosotros, los cristianos, es que ya nos sirve de guía, no en nuestra vida de santificación, pero no es para nuestra salvación, porque nuestra salvación viene única y exclusivamente de lo que Cristo hizo en la cruz y se nos da a nosotros a través de la fe. Entonces, ¿cómo se dice que somos justificados? La parte como no es afuera de la ley, la parte donde sí dice es que es, quien quiere leerlo, porque esta es lo más importante, somos justificados por. Ahí está. Henry tenía el micrófono abierto, pero lo apagó. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen en Él. No, este no es el único versículo. O sea, estos son bien claros, pero hay muchos más. ¿Se acuerdan algunos de ustedes de algún otro versículo que hable de que nosotros recibimos la justificación a través de Cristo? Poder decir que recibimos la justificación, podemos decir otro que diga que somos salvados a través de la fe en Cristo. ¿Se recuerdan alguno? Por ejemplo, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces somos justificados y ni siquiera para decir que nos cuesta nada. Gratuitamente, por su gracia. Y nuevamente la palabra gracia es un favor inmerecido. No hay nada en nosotros que Dios diga, yo te voy a salvar porque yo te vi, tú eres una buena persona, yo te voy a salvar porque me caes bien. No, éramos enemigos. O sea, realmente nuestro corazón tiene que estar lleno de gratitud por lo que Cristo hizo. Entonces, esa redención, que es la palabra redención, es comprar de vuelta.
piensen en la figura de una casa de empeño. Cuando ustedes van a redimir una prenda en una casa de empeño, cuando ustedes, por ejemplo, llevaron una joya, la pusieron allí, la casa de empeño les dio a ustedes un cierto dinero por esa prenda, pero para ustedes recuperarla, y a menos que ustedes paguen el precio que la casa de empeño puso por él, esa prenda ya no es de ustedes, pertenece a la casa de empeño. O sea, tienen que ir y redimirla. ¿Cómo la redimen? Pagando el precio que se ha puesto. Y en este caso, la redención, para que nosotros estábamos en manos de la casa de empeño. ¿Quién era la casa de empeño? No era muy buena la casa de empeño. Estábamos empeñados con nuestros pecados y nuestras transgresiones al diablo. Éramos objeto del diablo, éramos objeto de la ira de Dios. Y Dios nos rescata. ¿Cómo nos rescata? A través. ¿Cuánto pagó Jesucristo por ti y por mí? ¿Cuánto oro y cuánta plata pagó por ti? ¿Con qué pagó? Pagó, ¿Con qué pagó Claudia? pagó con sangre en la cruz del Calvario. Algo más precioso que el oro y la plata, propia sangre. Sí. Ese es Él. Cuando Cristo viene y toma nuestro lugar y vive perfectamente por nosotros, Él entonces nos salva. Muy bien, excelente. Pues gratuitamente, por gracia, deja muy claro que no ganamos esto con nuestras obras, es un regalo, un don que Cristo gana con nosotros mediante su redención, la obra redentora. Aquí tenemos nuevamente parte, seguimos el apóstol Pablo sigue desarrollando este tema que es bien importante. Romanos 3, 25, 28. Creo que Henry ibas a leer. Si no puedes, Henry, Wilber, ¿puedes leerlo? Sí, Por favor. dice Romanos 3, 25 al 28, dice, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Gracias. Amén. Hermoso, hermoso. O sea, el apóstol Pablo, nuevamente, estas no son palabras de Pablo, son palabras del Espíritu Santo. Y podemos ver una cristología y increíble de cómo se mueve, cómo actúa su trabajo redentivo en nosotros, su obra de redención. De Dios, ¿qué dice? ¿Cómo hizo? Él es el sacrificio expiatorio. Aquí vemos nuevamente resuena, por eso es que leer toda la Biblia es tan bonito porque todo hace clic. Y por supuesto, todo hace clic si Jesús dice que todas estas cosas, toda la Biblia, se escribió para que ustedes tengan fe en mí y teniendo fe en mí tengan vida eterna. De eso se trata. Entonces Jesucristo nos dice, aquí nos dice la Biblia que Jesús lo que dijo lo que dijo Juan el Bautista, ¿se acuerdan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Juan el Bautista dijo eso, dijo era porque este que está aquí es el Cordero que vamos a sacrificar como pago para hacer el pago de los pecados de todo el mundo. No son todos los corderos y todos los sacrificios que se hicieron en el anterior. Eran simplemente una sombra apuntando al sacrificio que habría de venir. Y esta expiación, la palabra expiación es cuando el pueblo agarraba, por ejemplo, el chivo. ¿Ustedes han escuchado hablar de lo que es el chivo expiatorio? No me uses como tu chivo expiatorio. ¿Ustedes han escuchado esa frase? El chivo expiatorio es una persona que paga por los pecados de otro. En el pueblo de Israel, ellos agarraban un chivo y todo el pueblo le ponía sus manos encima, simbolizando que todos los pecados del pueblo iban sobre ese chivo. Y ese chivo se lanzaba al desierto a dejar que murieran en el desierto con todos los pecados de la gente. Entonces, Cristo es eso. Él agarra, recibe todos tus pecados y Él los lleva a la cruz para pagarlo.
Y esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, no a través de la ley, sino mi justicia está en la cruz. Mi justicia está en Cristo. En el Antiguo Testamento, Él habla de esta justicia que ha de venir, del Mesías Salvador. Y en Jesucristo ahora esa justicia se manifiesta y se muestra. Él es el camino, esta es la forma en la que somos salvos. Muy bien. Entonces, ¿dónde está la jactancia? ¿De qué podemos nosotros jactarnos? Eso queda excluido. ¿Por qué? ¿Por la ley? ¿Por la de las obras? Por supuesto que no, sino por la ley de la fe. Eso sí. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ya, el apóstol hace un hincapié muy importante de que somos, en conclusión, es que el hombre es justificado por la fe y no solamente sin las obras de la ley. No es que no le añadimos más nada porque veremos que si tratamos de añadirle algo más, ya deja de ser lo que es. Entonces, es una bendición que Dios nos asegura en su palabra, cómo no es complicado saber cómo podemos ser declarados inocentes delante de Él. Entonces, en estos versículos, nuevamente quiero que ustedes ahora ¿cómo dice Pablo que sí somos justificados? Adelante, Wilbert. Por lo que dice Pablo, y que somos justificados no por obras, sino por fe. Y lo que Y fe en, por supuesto, Jesús, Cristo Jesús. es Cristo Jesús quien fue el pago propicio. O sea, Él es el, digamos, cuando el rescate para poder salir de las manos del diablo. Y Él es Él vino, Él es el justo y el que justifica. Él es el justo, ¿por qué? Porque yo dije que nadie, y la Biblia es bien clara, que nadie que ha venido al mundo este, está libre de pecado. Todos hemos sido pecadores. Sin embargo, sí hace una excepción. Habla de una sola persona. Dice, al que no conoció pecado, Dios lo trató como pecador. ¿Quién es el único que no cometió pecado? Sabemos quién es, ¿verdad? Sabemos que es Jesucristo, el único. Entonces Él es el justo y Él es el que justifica. Él viene y nuevamente hace todo. Él es el hombre perfecto. Viene sin pecado, vive sin pecado y muere inocentemente. El justo, nos justifica. Que eso se llama el gran intercambio. Cristo agarra tus pecados, el de los tuyos, los míos, los de todos, se los pone encima y Él al cambio, Él agarra su perfección, su justicia y te la pone a ti. Te reviste de parte de Él y te declara perfecto, te declara inocente, listo para verte cara a cara. Entonces, ¿cuál es la causa de nuestra justificación? Es Cristo. Él es la causa. Sin Cristo no hay nada. No existe. Él ganó el pecado por nosotros, el pago por nosotros. Él es el pago de nuestros pecados. Dios fue justo en Cristo. O sea, ¿qué significa? Que Dios hizo lo que tenía que hacer. La paga del pecado es la muerte, ¿cierto? Y Dios no echa para atrás. Dios es un Dios justo. Él tiene que hacer lo que Él dice y tiene que hacer lo que es correcto. Tiene que castigar el pecado, pero no lo castiga en nosotros, lo castiga a través de su Hijo Jesucristo. Ahora, por causa de Cristo, Dios nos declara a nosotros inocentes o no culpables, como lo queramos ver. Entonces, ¿cómo seguimos? ¿Cómo en el versículo 25 nos dice cuál fue ese pago? Y el pago 25 no fue oro, no fue plata, sino fue algo mucho más precioso y mucho más valioso. Y es la sangre de Cristo. ¿Bien? Entonces, es a través única y exclusivamente de la fe. Y ahorita más adelante, Héctor, vamos a entrar entonces en la diferencia entre la justificación objetiva y la justificación subjetiva para que lo veamos con los versículos de qué se trata cada cosa. Pablo excluye completamente las obras en nuestra justificación. ¿Dónde está la jactancia? Eso queda excluido. ¿Por la ley? ¿Por las obras? No, no por la fe. Entonces,
todos estos sistemas que tienen años, cuando nosotros, o sea, cuando nosotros escuchamos a alguien decir, y se escucha mucho, sobre todo en los ambientes evangélicos, yo voy al cielo porque yo no fumo, no bebo, no bailo, no hago, yo. Realmente estamos excluyendo la gracia por un lado y estamos poniendo nuestra confianza en nosotros mismos. Estamos realmente jactándonos de que yo, utilizando la ley como una escalera, y para eso no está. El que vaya por ese camino realmente es un camino de destrucción, tal cual como dice la proverbio, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero terminan siendo caminos de muerte. Y por el contrario, el hombre es justificado por fe sin las obras. Si la justificación fuera por obras, aunque fuese un poquito, tendríamos alguna razón para jactarnos. Pero el apóstol Pablo dice que no es ni siquiera un poquito, porque la justificación es solamente por la fe. Entonces, qué porcentaje de nuestra justificación y nuestra salvación, que es lo mismo, depende de nosotros? ¿Cuánto porcentaje? ¿Cuánto le quieren poner? ¿5%? ¿1%? ¿0.01%? 0.0. Gracias, Claudia. 0.0000. No hay nada después que no sea cero. O sea, y es una bendición. ¿Por qué? Porque si dependiera de mí, no estaría nunca seguro y no podría hacerlo, porque ajá, mi naturaleza pecaminosa siempre está allí. Pero es solamente como un regalo que Dios nos ha dado, es declarativo. Entonces, veamos algunos versículos adicionales para que veamos que no es solamente esta carta del apóstol Pablo. Romanos 4, 3, 5, o sea, lo dice una y otra vez. Esto está un poco más adelante. ¿Quién quiere leerlo? Dice, pues que esto que dice la escritura, que Abraham le creyó a Dios y esto le fue tomado en cuenta como justicia. Ahora bien, para el que trabaja, su salario no es un regalo, sino algo que tiene merecido. Pero el que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al pecador, su fe se le toma en cuenta como justicia. Amén. Gracias, Claudia. Miren, no hay otro evangelio, hay uno solo. ¿Cómo fue, Amén. cómo fue declarado inocente Abraham? ¿Cómo fue? Por la fe, Por la por fe. la fe. ¿Fe en quién? En Dios. Y sobre todo, ¿en qué parte específica, Claudia? Porque es que no es solamente poner ¿qué estaba esperando Abraham? ¿En qué? Ah, él creyó en la escritura, En la escritura, sobre lo todo, que decía la escritura. una promesa muy importante. Amén. La promesa que Abraham puso, ¿en quién? ¿En quién estaba creyendo Abraham? ¿En qué Creyó creían? ¿En qué creían todos tenían, o sea, debieron haber creído todos los judíos del Antiguo Testamento para su salvación? No hay otro evangelio, hay uno solo. Entonces, ¿en qué tenían que haber creído ellos? No hay dos formas de salvarse. tomó en cuenta la justicia de Dios. Exacto. Y esa justicia no viene sino a través de la promesa de aquel que vendría como descendencia de Abraham, el Mesías prometido que vendría a salvarnos a todos. En otras palabras, todos los del Antiguo Testamento, igual Abraham, creían en Jesucristo, creían en el Mesaya. La traducción de la palabra Mesías es un título que es el Salvador en el Antiguo Testamento. Cuando se traduce en el Nuevo Testamento se llama Christos, que es griego para decir Cristo. No es otra persona. Los, los del Antiguo Testamento estaban esperando la venida del Mesías. Cuando ellos esperaban la venida del Mesías, estaban poniendo su confianza en el Jesús que habría de venir. Por eso que a mí me encanta la canción de Simeón. Le dice a Dios, Señor, cuando él ve al niño en el templo, cuando ve a Jesucristo, dice, Señor, ya yo estoy listo, ya me puedo ir en paz, ya, porque mis ojos han visto la salvación que es destinada para todas las naciones.
Simeón estaba buscando. Y todo, o sea, cuando los judíos estaban esperando al Mesías, estaban creyendo en Jesucristo. No hay otra salvación, no había otra forma. Cristo siempre ha sido él, la razón por la cual nosotros podemos ser salvos. Y entonces en la antigüedad lo que hacían era esperarlo y ahora nosotros sabemos que Él vino y ya lo hizo. Podemos mirar hacia atrás y mirar hacia adelante también cuando pueda venir. Pero no hay otra, hay una sola y solamente una. Entiendo, o sea que desde ese entonces ya Abraham sabía que Jesucristo existía. Claro, por eso es que, Claudia, el Antiguo Testamento habla del prometido Mesías, el Mesías, el Sirviente. Amén. Y ese no era otro, sino el que habría de venir. Por eso es que, Claudia, la iglesia cristiana, Claudia, tiene Sí. formación. Fueron muchísimos los judíos que se convirtieron al cristianismo porque Ajá. reconocieron el cumplimiento de la palabra de Dios en Jesucristo, por las señales que la Biblia daba. Entonces, para ellos fue muy fácil. Nicodemo y otros reconocieron a Cristo. Este es el Mesías. ¿Tú te acuerdas cuando Felipe fue a llamar a Natanael, le dijo, ven para que veas que hemos encontrado el que estábamos esperando? Entonces, Sí. él, el que estábamos esperando, el Mesías prometido, ya está aquí. Y ese es Jesucristo como tal. Entonces, no hay otra forma, no hay otra. Siempre ha sido una sola forma de salvarnos y ha sido a través de Amén. Cristo, el Mesías, que es el Cristo que ya vino. Entonces, Efesios, esto es otro versículo muy bueno, que también nos prueba a nosotros y nos muestra que la salvación no es por las obras, sino por la fe en Cristo. ¿Quién quiere leerlo? Dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. Excelente. Y bueno, y hay muchos más, por ejemplo, hasta Gálatas 2, 15, 16, está Tito 3, 5, 7. O sea, hay muchos versículos que nos hablan de esto. Juan 3, 16 nos dice nosotros cómo solamente somos salvados a través de la fe en Cristo. Preguntas. Bastante claro, ¿verdad? Fíjense que esta enseñanza que es la más clara o que debería ser la más clara de la Biblia es la que está más en ataque y es realmente la que nos divide mucho porque ustedes van a ver que no solamente en el cristianismo, sino en todas las religiones, el hombre se salva a sí mismo o el hombre hace algo para su salvación. En cambio, en la iglesia cristiana es totalmente diferente. Pero es la que el diablo quiere quitarnos porque o es gracia o es obra. ¿Qué dice la iglesia católica, por ejemplo? Fíjense lo que esto es del Concilio de Trento, el canon número 9. Esto es un decreto del concilio, todavía vigente, eso no ha cambiado. Esto es algo que ah, dice la Iglesia Católica oficialmente. ¿Quién quiere leerlo? Santo, eso es algo tremendo. Dice, si alguno dijere que el impío se justifica por la sola fe, sea anatema. Santo. Bueno, ¿qué está diciendo entonces aquí la posición oficial? Ojo que, Entiendo. ya. Miren, bien importante nuevamente, distingamos entre la posición oficial de la Iglesia y entre los miembros de la Iglesia. Hay muchísimos miembros de la Iglesia que no creen en esto, o sea, que no creen que esto, y gracias a Dios. Hay muchísimos miembros de la Iglesia que yo he hablado, conozco a muchos, gracias a Dios nuevamente, en la Iglesia Católica que ellos ponen su confianza en Cristo como Señor y Salvador. Y eso es un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque afortunadamente todavía en la Iglesia Católica se leen las Escrituras. Al leerse las Escrituras, el Espíritu Santo está trabajando. Y muchas personas han entendido que no hay otra cosa sino Cristo nada más. Es una fe comprometida, lo tenemos en claro. Esta es la posición oficial de la Iglesia. Pero distingamos bastante entre la Iglesia y los miembros. O sea, la curia y la posición oficial con las personas que estén allí. Pero esto es la posición oficial de la iglesia y es fuerte. ¿Por qué? Porque está diciendo que cualquier persona que crea en la justificación por la fe va a ser condenado y eso por supuesto es una contradicción total de lo que la Biblia dice de cómo es. Esta es otra, nuevamente, de la
una de las seminarios periódicos, revistas de oficiales de la iglesia, y esta es otra de los encabezados de su doctrina. Así que tenemos que guardar los mandamientos para ser salvos, pero entendemos que es solamente por medio de la gracia que podemos hacerlo. Entonces, en esta, nuevamente, y no es nuevo, es parte de la doctrina oficial, para ser salvos, de acuerdo a la Iglesia Católica, ¿qué hay que hacer? De acuerdo a la Iglesia Católica. ¿Qué hay que hacer? Obedecer la ley. Sí. Entonces, hay que obedecer la ley y hay que tener fe en Cristo, las dos cosas. Ya vamos a ver que esto no es nada nuevo y que tampoco pertenece solamente a la Iglesia Católica. Entonces, ¿nosotros qué creemos? Bueno, esta es nuestra posición oficial. Creemos que el individuo, cada uno de ustedes, recibe este don gratuito del perdón por medio de la fe en Cristo. No por obra, sino únicamente por la fe. La fe que es justificante, la que nos justifica, es una confianza. ¿En qué significa esta fe? Porque la gente puede decir, yo tengo fe, y al final del día, cuando tú le preguntas qué es eso, no hay sustancia. La fe que justifica es una firme confianza en Cristo y en su obra redentora. Esta fe justifica únicamente por causa de la salvación preparada por Dios en Cristo, en la cual la fe se abraza. En otras palabras, no creo, o sea, ¿qué es una fe salvadora? Yo tengo fe en Dios. Ok, ¿qué significa eso? Cualquier persona puede decir que tiene fe en Dios y resulta que no tiene fe en Dios. ¿Por qué? Porque Cristo no es Cristo. Cristo no es el centro de su fe. Cristo no es el Hijo de Dios. Cristo no es el que nos salva, sino que es un buen ejemplo, es el que me ayuda financieramente, es cualquier otra cosa menos Cristo. Aquí no, la Biblia nos dice que Cristo es nuestro redentor. Él es el hombre perfecto, el que toma nuestro lugar, nuestro sustituto, y Él es quien nos redime. En ese Cristo, cuando yo pongo mi fe en Cristo, en ese Cristo, esa es una fe salvadora, una fe que nos justifica. Y eso es un plan que Dios creó desde el principio, tal cual como nos lo muestra la Biblia. ¿Preguntas? Muy bien. Entonces, ¿por qué esto es importante? Si quisiera que ustedes me ayudaran un poquito. La justificación es la doctrina donde la iglesia se cae o se sostiene. ¿Ok? Aquí vamos a ver, es bien importante entender de qué depende, por qué la doctrina de justificación es tan importante. ¿Alguien quiere decirme por qué es tan importante? Porque tiene que ver con la justificación, que es la salvación, pues es realmente la base de las igualdades y las diferencias de casi todas las iglesias, ¿no? Exactamente, Héctor. Es que allí, de ahí depende la salvación. O sea, o es por obra, es por gracia. Si pones, no puedes tener las dos. Una pone su confianza en Cristo, la otra pone la confianza en las obras, en la persona. Entonces son completamente distintos y una compromete a la otra, una tumba a la otra. Entonces ahí depende la salvación. La verdad de que somos declarados no culpables de nuestros pecados, sola por la fe es la respuesta a la pregunta. Entonces, ¿a qué pregunta? A esta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cuando ustedes le pregunten a alguien, normalmente, si quieren ver dónde está una persona, pregúntenle, si te mueres hoy, ¿a dónde vas? Y vean las respuestas. Muchas personas son sumamente honestas. Y es la idea. Que dicen, no sé, no sé. Cuando una persona dice, no sé, ya sabemos que no sabe porque no tiene fe. Si tuviera fe, sabría, ¿no? Pero no sabe. Y al no saber es un mal pronóstico. Si yo no sé, realmente no estoy confiando en Cristo, no estoy confiando en lo que Él hizo, y por lo tanto el futuro de esa persona, si se queda así, no es bueno. El otro, la otra respuesta que puede que muchas personas dicen es, algunos son bien honestos y dicen, yo voy al infierno por mis pecados. Bueno, igual, la primera y la segunda es igual, no es ninguno. Afortunadamente estamos allí en ese momento para poder cambiar las cosas a través de la palabra. La otra es la que sí, voy al cielo, muy bien, pero entonces a esa amerita una pregunta adicional. Ok, me alegra mucho que
que sepas que vas al cielo. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué vas al cielo? Y ahí es donde viene la diferencia. Muchos van a decir que van al cielo por lo que han hecho. Yo soy buena persona, yo dono sangre, doy el diezmo, doy esto, hago. Otros dicen por lo que no hago o una combinación de ambas. Entonces, realmente, cuando esto pasa, igual, me están poniendo su confianza en ir al cielo por sí mismo y no está basada en Cristo. Pero la respuesta correcta es por confianza en Cristo, porque Cristo es nuestro Señor y Salvador. Allí depende, la justificación depende de dónde estás basado. Recuerdan lo que vimos la vez pasada. La iglesia, Cristo dijo, sobre esa roca voy a basar mi iglesia. Y la roca es Jesucristo, el Mesías prometido, el que ha venido a salvar el mundo. Esa es nuestra roca, ahí está cimentada nuestra fe. Pablo advirtió a la gente de Gálatas que empezaban a creer, porque esto no es nuevo. O sea, cuando hablamos de la justificación por las obras, esto no comenzó con la Iglesia Católica, esto viene desde antiguo, viene desde la época, bueno, desde que el hombre es hombre. El hombre siempre ha querido justificarse a sí mismo. Y los judaizantes eran parte de esto. Ellos decían, Cristo está bien, Cristo es importante, pero no es solo. O sea, necesitamos nosotros hacer nuestra parte. Y estaban corrompiendo a la congregación y el apóstol Pablo realmente los llama al arrepentimiento. O sea, aquí les dice, ¿quién quiere leerlo? Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia hemos caído. Si confiamos en nuestras obras, aunque sea en parte para nuestra salvación, Jesús ya no es nuestro único Salvador. Somos nosotros. Y esto conduce a la pérdida de nuestra salvación. Gracias, Claudia. Entonces, bueno, fíjense, basados en Galatas 5:4, nos desligamos de Cristo porque creemos en otra cosa, nos caemos de la gracia, no se puede uno en el otro. Entonces, esto es algo serio, sumamente serio. Entonces, al confiar yo en mi propio esfuerzo o lo que sea por lo que hago o lo que dejo de hacer, estoy comprometiendo mi fe. No vamos a tener otra cosa, sino lo que la Biblia nos dice que es Cristo para el perdón de los pecados. Nada más, no hay otra cosa, ni un poquitico siquiera. Un poquito de levadura viene. Entonces, Leuda nada más. claro, y es muy tentador, Claudia, para nosotros los seres humanos, es muy tentador y queremos siempre levantarnos. Entonces, esto no es nuevo, esto viene desde el primer pecado de Adán y Eva. Entonces, ¿de dónde viene Pastor, tengo esto? una pregunta. Sí, por supuesto, Claudia. Eh, Referente a todo esto, estoy entendiendo que entonces los católicos tienen la salvación neutral. No Claudia, van a ser espérate. salvos No, con esas cosas erróneas porque es una doctrina errónea. Claudia, muy importante tu pregunta. Ujú. Y esto es bien importante. O sea, nosotros, casi todos nosotros venimos de ese barco. La Iglesia Católica pertenece a la Iglesia Cristiana. La Santa Iglesia, cuando nosotros confesamos el credo, que es basado en los hechos bíblicos. ¿Quiénes son la Santa Iglesia, la una santa? La Santa Iglesia Cristiana está formado no por denominaciones. ¿Ok? Tú quieres estar en la denominación correcta, de eso se trata este curso, para que nosotros podamos, porque vemos lo importantísimo que es estar en el sitio correcto, pero veamos todo como debe ser. La Santa Iglesia Cristiana está formada por todos aquellos que ponen su confianza en Jesucristo como Señor y Salvador. Eso nos garantiza estar allí. Hay muchas personas dentro de la Iglesia Católica que confían en ese mensaje y esas personas van a ser salvas. Hay otras personas que, como la curia, que no confían en ese mensaje, lamentablemente, si confían en sus propios métodos, en propios esfuerzos, no es mi palabra, vemos que realmente no van a obtener lo que Dios tenía destinados para nosotros. En algunos casos, y nuevamente, esto no lo sé yo puedo entender que algunas personas tienen una fe un poco comprometida, pero
es mi oración y que sea mucho más la confianza en Cristo como Señor y Salvador que cualquier otra cosa y que al final del día Dios sabrá qué hacer. El hecho es que yo no quiero estar allí. O sea, yo quiero, gracias a Dios, nuevamente, no es porque nosotros somos mejores que ellos. Venimos del mismo barco, Claudio. Venimos de eso mismo y tenemos que estar completamente agradecidos con Dios que nos está mostrando su palabra para que nosotros estemos bien. Y en amor poder llevar, porque de eso se trata también, que podamos en amor corregir a nuestros hermanos para que ellos también tengan esta misma confianza que tenemos nosotros. Porque no se trata de denominación mejor o peor, es simplemente poder tener nuestra fe bien cimentada en la fe en Cristo como tal. Entonces, en algunos casos, sí, Claudia, mucha gente tiene lo que es una fe comprometida, Ujú. pero no te voy a decir que simplemente no van a ser salvos porque todavía tienen la confianza en Cristo. ¿Es un buen panorama? No lo es. La Biblia nos dice que pues uno es lo otro, entonces es difícil. Héctor, Sí, amén. Sí, yo tengo una pregunta que digo, aquí mismo en los cursos de Academia Cristo es muy común escuchar, oye, y ya aceptaste a Cristo. sí, Y sabemos que eso no es, pero ¿cuál es la respuesta correcta cuando uno dice, oye, ya aceptaste a Cristo, que ya nos llamó? O qué debemos decirles? Porque sí ha habido correcciones, pero es bien común escuchar eso. sí, excelente, Héctor, porque de hecho estás entrando, eso es, aquí viene, ya viene por ahí. De eso vamos a hablar, de todo, de dónde viene esto, de dónde viene esta salvación, y eso tiene que ver con eso. O sea, nuevamente ya vemos que viene, vamos a comenzar al principio, porque te voy a responder eso desde el principio, desde el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva caen en el pecado, ellos tratan de justificarse a sí mismos, o sea, tratan de salvarse a sí mismos por ellos mismos. Parece infantil y todo, pero ¿cómo tratan de salvarse? Cuando ellos saben que cayeron en el pecado y que cometieron pecado y la regaron, se le abren los ojos y ahora tienen conocimiento del mal y tienen conocimiento de lo que hicieron, ellos lo que optan para poder decir, uff, Dios viene por ahí, Dios está molesto con nosotros, vamos a salvarnos. ¿Cómo trataron de salvarse? ¿Qué hicieron? Inmediatamente Se escondieron. se escondieron. Fíjate que ellos no van a Dios con arrepentimiento, sino que huyen, confían en sí mismos y tratan de, y es infantil, pero que pensar que se puede esconder de Dios. Pero así fue. O sea, el ser humano siempre va a tratar de resolver las cosas por sí mismo y de confiar en sí mismo, en vez de poner su confianza donde. Desde el principio eso está allí, no es nada nuevo. De que lo otro es, ah, otra parte donde lo vemos es cuando Adán, cuando Dios le está diciendo, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste, Adán? ¿Cuál es la razón que le dice a Adán que pasó lo que pasó? Ah, nuevamente, ¿cómo trata de justificarse? Dice que la culpa es de quién? De Eva. De Eva. Y fíjate tú, esto no solamente de Eva, sino que él va más allá. Ah, sí, y también de la serpiente. Y más allá, inclusive, viene una que es peor todavía, Héctor. Sigue la secuencia. Sí, es la serpiente, es Eva, pero viene una que es peor. No me acuerdo. ¿Sabes qué le dice? La mujer que tú me diste, la culpa es tuya, porque tú me diste a esta mujer. Así somos, ese es el ser humano. El hombre trata de justificarse a sí mismo, culpando todo lo demás, con sus argumentos y sus cosas, pero sabemos que eso no tiene. Entonces, desde el principio, y por eso estamos aquí, para que tratar de nosotros de que mm, subyugar a nuestra naturaleza pecaminosa que también tenemos nosotros. Entonces hay que darle palo, hay que dejarle que no. Y viene por diferentes formas, como esa de aceptar a Cristo, y lo vamos a ver. En tiempos de Jesús, los fariseos eran los defensores de la salvación por las obras. Esta gente, nosotros a veces nos imaginamos a los fariseos como si fuesen unas personas malísimas, malos, malos, los malos, los malos. Miren, realmente esta gente, como Jesús los describe excelentemente bien, como todo lo que hace Jesús. Ustedes son como tumbas, grandes mausoleos, blancos por fuera, pero por dentro llenos de gusanos. En otras palabras, externamente, ellos se veían muy bien.
eran muy estrictos. Ellos cumplían con la ley al punto, agarraban y si les hacía una matica, el 10% de esa matica iba para allá y el otro. O sea, eran sumamente estrictos. Que no era que malas personas, pero esta parte es terrible porque estaban simplemente poniendo su confianza en sí mismos, poniendo su confianza en la ley y no confianza en lo que Cristo había, en lo que el Mesías venía a hacer. Entonces, todo el tiempo, eso pasó en Gálatas, y ustedes lo ven, los judaizantes fueron creyentes, creyeron en Jesucristo, pero aún continuaban con la ley. Y eso lo vemos hoy también, que la ley sigue siendo parte de nuestra, para algunas personas la ley es necesaria para la salvación. Entonces, no es nada nuevo, nada que estaba allí. Cambio, vamos a ver ahora el siguiente. Y aquí viene lo que estaba hablando, lo que estaba la pregunta de Héctor. Vamos a verlo cómo se ve hoy en día, por los círculos protestantes sobre todo. Para ser salvo, uno tiene que aceptar a Cristo en su corazón y entregar su vida a Él. Creo que esta era tu pregunta, ¿verdad, Héctor? Ok. Esto es muy normal. Entonces, a ver, ayúdenme ustedes. No quiero ser yo quien les diga a ustedes las cosas. ¿Qué pasa con esto? Fíjense, miren los versículos que vimos y miren lo que dice esto. Esto puede ser, se puede ver muy atractivo, pero ¿cuál es el problema aquí? Ayúdenme ustedes. Bueno, Apliquen lo que vimos. la parte obvia es que estamos tratando de justificarnos nosotros, o sea, es nuestra tarea aceptar a Cristo, lo cual está mal. Entonces, digo, mi pregunta era, ¿y cuál es la respuesta porque eso se escucha mucho? Entonces, ¿qué le responde uno a alguien sin confrontarlo? Ah, mira, Héctor, varias cositas. Mientras dependa de ustedes, traten de estar en paz con todos los que los rodean. Como sabes, esto que te acabo de decir, estoy citando el texto bíblico del apóstol Pablo. Entonces, ¿qué significa esto? Y voy a citarte otro más que nos ayuda a responder. Estén siempre listos para dar una respuesta de la fe que ustedes confían o profesan, pero háganlo siempre ¿sabe qué viene después? En amor. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos nosotros? Cuando nosotros respondemos a alguien, siempre respondemos en amor, respondemos con compasión, nunca, pero nunca le respondemos a nadie con aire de superioridad, de que yo sé más que tú. Hermanos, lo que ustedes saben, se los ha dado el Espíritu, no proviene de ustedes. Nosotros venimos, no hay nada mejor en nosotros que cualquier otra persona. Es un regalo, es un milagro que nosotros podamos tener el conocimiento que Dios nos está dando porque viene de parte de Él. Por lo tanto, no es mío, no se vanaglorien de Él. Nunca nos ponemos por encima de nadie, venimos de ese mismo barco. Nosotros somos mendigos que le muestra a otro mendigo dónde se consiguió pan y lo llevamos aquí a la palabra. Entonces, primero es muy importante que en nuestro corazón haya el deseo genuino de simplemente en humildad de compartir la palabra, no nosotros, no es mi opinión. Entonces, con esa actitud es muy importante. No siempre, como dijo el apóstol Pablo, mientras dependa de ustedes. A veces, Héctor, no hay forma. A veces tú le dices las cosas y la gente reacciona mal, pero ya no es tu problema. Ya tú lo hiciste bien, en amor. Entonces, ¿cómo respondemos? Le decimos, primero tratamos de crear un punto en común. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es el punto común? Yo por lo menos diría, hermano, me encanta que usted entienda que Jesucristo es el pilar fundamental para nuestra salvación. O sea, pum. Afortunadamente, el creer en Él ni siquiera es un acto de nosotros, y le muestra los versículos, ¿no? Que la fe es un regalo de Dios, no por obra para que nadie se jacte. Le dice, ni siquiera, hermano, nosotros podemos aceptarlo. O sea, el poder aceptarlo no es una acción nuestra. ¿Por qué? Porque fíjese cómo nos describe la Biblia a nosotros, hermano. La Biblia me describe a mí y a usted como muertos en nuestros pecados y transgresiones. Los muertos no hacen nada. Segundo, mi hermano, mire, yo no puedo aceptar a Cristo. Fíjese lo que dice aquí. Así era yo. O sea, así era yo. Yo era un enemigo de Dios. Y fue una intervención divina de Dios la que nos me hace y la misma que hizo con ustedes. Es una maravilla lo que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, de esa forma, a través de los versículos bíblicos, nosotros podemos mostrar a las personas que la aceptación de Cristo no es un acto de nosotros. ¿Qué te van a citar, Héctor? Te van a citar donde Jesús dice que Dios le está tocando la puerta
que cualquier persona, que lo que tenemos que hacer nosotros es abrirle la puerta para que Él entre. Ese es un texto fuera, si vemos bien, lo que hay que ver es en ese versículo, que es el que es más utilizado para esto, de que tenemos que aceptar a Jesucristo. Jesús está hablando a creyentes, no está hablándole a personas que no están, que no son creyentes. El contexto son ya personas que tienen su fe y que estamos en nuestra vida de santificación llamados a seguir confiando día a día en Él, a seguir abriendo nuestro corazón día a día en Él, porque ahora tenemos la posibilidad de hacerlo, ya que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, esto hace, tal cual como dijo Héctor, esto hace ver que la salvación depende de mí. O sea, yo tengo que entregarme, yo tengo que entregar mi vida, yo tengo que aceptarlo y si yo no lo acepto, no. Entonces, en ese caso es bien importante decir que inclusive la fe, el creer no es mío, no es una aceptación, sino es un regalo de parte de Dios y no es mi decisión. Nuevamente aquí, ¿qué es cuál es una dificultad? Algunas personas tienen en su cabeza el hecho de que, bueno, entonces la razón por la cual unos creen y otros no es porque unos aceptan y otros no aceptan. Y la razón es que cuando las personas creen en Jesucristo, cuando las personas reconocen a Jesucristo, es un acto ya del Espíritu Santo. Entonces, nosotros sí, yo soy el que creo, tú eres el que crees, pero eso viene de Dios como tal. Héctor, no sé si eso responde a la pregunta. Sí, sí, gracias. Excelente, mi hermano. Hacemos lo que podemos, Héctor. O sea, al final del día, Héctor, no hay una fórmula mágica para poder convencer a las personas porque no se trata de argumentos, es un acto del espíritu. Lo que así hacemos es nuevamente presentarlo con buena actitud para no ser una piedra de tropiezo y presentar claramente las escrituras. Yo me quito del medio siempre, porque este no es entre yo y la persona. Yo no quiero tener la razón, eso es entre él y yo. Entonces tú te sales del medio y pones las escrituras allí y dejas que la gente pueda, pueda tener su propia reflexión en eso. Cristo nos redimió en la cruz, pero también tenemos que aportar lo nuestro, como debe ser en nuestras vidas. ¿Qué está mal aquí? Es muy común. Aportar lo nuestro es una obra. No. Y no solamente una obra, ¿qué está diciendo esta segunda frase, qué está diciendo de la obra redentora de Jesucristo? Mm. Dice que la obra redentora de Jesucristo no es, no es qué. ¿Qué será? Cuando pone ese pero, Cristo nos redimió, pero, aquí está, pero también tenemos estas son las partes claves que muestran el legalismo dentro de nuestra creencia. Cuando decimos tenemos que, generalmente es lo que está mostrando, ¿no? Entonces, ¿qué dice pero también tenemos qué está diciendo de la obra redentora de Cristo? Que que no es suficiente, no es completo. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, quita el énfasis de lo que Cristo ha hecho, que es un hecho, y lo traslada hacia nosotros y hay una incertidumbre gravísima en esto. Pero somos salvos por la fe en Cristo, pero es necesario vivir en santidad, lo mismo con diferentes palabras, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, ¿es cierto? Ajá. Aquí ejerciten un poquitico más la parte de lo que es la hermenéutica, que es la interpretación bíblica, ¿ok? Aquí ahí estamos, porque esto es cierto. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué está pasando aquí con esta aseveración? ¿Qué pasó aquí? Cuéntenme ustedes qué hay de malo en este razonamiento. Está basado en una verdad bíblica. Bueno, pero bueno, lo que yo pienso aquí es que, y quién decide o cuánto es suficiente, quién es el juez de todo esto, para decir o no que somos Bien. santos.
O sea, es imposible. Claro. Sobre todo si tienes, Héctor, sobre todo si tienes una buena conciencia, Héctor, y eso era lo que le pasaba, eso era precisamente lo que le pasaba a Lutero, que él tenía en su cabeza de que por muy bien que lo hiciera, él sabía que no estaba, que no llegaba, y se atormentaba a sí mismo. Entonces, realmente pasan dos cosas, o entras en desesperación, como le pasó a Lutero, o vas al lado de los fariseos, que entonces la ley la bajas de nivel y tú crees que lo hiciste todo y entonces ya eres el súper cristiano y estás haciendo todo perfecto. Los dos lados de la moneda es la misma moneda, pero los dos lados son falsos. Entonces, uno te da desesperación, el otro te da la actitud fariseica. Pero aquí hay un problema grande de interpretación bíblica. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Eso es cierto. Pero ¿de qué santidad está hablando? ¿Cómo es esta santidad? La santidad es la justicia que Dios nos da. Esta santidad es una vida perfecta. Pero esa vida perfecta y esa santidad no la obtenemos por nosotros mismos. Nos la regala Jesucristo como tal. Es la fe en Cristo la que nos da esa santidad. No está hablando de nuestro comportamiento. O sea, nosotros haremos lo mejor que podamos, gracias a Dios. Y seguiremos y haremos nuestro mejor esfuerzo. Pero menos mal que no depende de mí. Porque si, imagínate, como dijo el apóstol Pablo, cuando quiero hacer el bien, no lo hago. Cuando quiero hacer el mal que no quiero hacer, eso sí hago. El bien no. Esta ley que está delante de mí me acompaña el mal en todo momento y al final, desesperado, él dice, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y ahí está la respuesta. Gracias sea a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la santidad que Dios exige nos la da Él mismo y no es una obra nuestra. Es la misma fe en Cristo la que nos da esa santidad. Entonces, ¿cuál es la doctrina de aquí viene la justificación objetiva y subjetiva? Ahorita vamos son términos teológicos que nos ayudan a entender una verdad. Nuevamente, si ustedes buscan en la Biblia que habla, ustedes recibieron esta fe por una justificación objetiva, eso no va a aparecer. O subjetivamente recibo, no, tampoco. Pero sí están allí y nos ayudan a entender algunas cosas. Entonces, veamos a ver. ¿Cuál es la justificación objetiva? ¿Cómo le definimos la justificación objetiva y cuál es la subjetiva? Cuando Jesús muere en la cruz, muere para pagar los pecados ¿de quién? El pecado de la humanidad. Excelente, Wilber. Y no dejaste espacio para ninguna duda. Porque Wilber no dijo de nosotros, los que estamos en el curso. Wilber no dijo los cristianos. Wilber dijo la humanidad, la raza humana. Y eso es exactamente lo que pasó. La justificación objetiva es el objeto de lo que Cristo hizo. ¿Quién recibe por quién y para qué hizo Cristo lo que hizo? Cuando Cristo fue a la cruz, y no es el único, vamos a ver que él estaba reconciliando a quién, al mundo, con Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. O sea, el mundo es el objeto de la obra redentora de Jesucristo. Todo el mundo. No hay una sola persona en la humanidad por la cual Cristo no murió. Entonces, el objeto de la redención de Cristo es el mundo, la humanidad. ¿Entendimos bien eso? ¿Estamos bien? Entonces, esa es la cuestión. Y fíjate, Héctor, no tiene nada que ver con el ser humano. No tiene absolutamente, esto no es ni siquiera para el creyente, no creyente, es una realidad, le guste a quien no le guste, es lo que Cristo hizo, es lo que Dios hizo, es el plan de Dios, que Cristo iba a morir por toda la humanidad. Entonces, el objeto del sacrificio de Cristo es la humanidad de todos los tiempos. Muy bien. Pues ahora, ¿qué es la subjetiva? Ahora, de aquí viene la parte subjetiva, va a venir de la siguiente pregunta. Reconocemos todos que Cristo pagó los pecados del mundo, ¿verdad? Como dice la Biblia. Simplemente nosotros lo reconocemos. Ahora, ¿significa eso que todo el mundo va al cielo? De ninguna manera, Muy bien. no todos van al cielo. Aquí viene, Wilber,
la justificación subjetiva. ¿Ok? Aunque Cristo murió por todo el mundo, objetivo, ahora viene la justificación subjetiva. La subjetiva es cuando una persona o individuo recibe el beneficio de lo que Cristo ganó en la cruz. ¿Ok? Imagínenselo de esta forma. Cristo está en la cruz con el perdón de los pecados de cada uno de ustedes. ¿Cómo recibes tú ese perdón ahora? Ese beneficio que Cristo ganó, lo recibes tú de una forma que le hemos visto. ¿Cómo se recibe? El bautismo y la Santa Cena. Muy bien, eso es cierto, Héctor, porque el bautismo y la Santa Cena dan algo, que es lo mismo que hemos visto en los versículos. Y eso forma parte de un curso mucho más grande que los sacramentos, que vamos a ver que por eso que son importantes, porque no hay varias formas de recibir el perdón de Cristo, sino una sola forma que ciertamente los sacramentos lo hacen porque nos dan lo mismo que lo que hemos visto aquí en los versículos anteriores. Por la fe. Exacto. La justificación subjetiva es cuando recibimos nosotros el perdón de Cristo individualmente. Tú eres el sujeto. Cada sujeto, ahora, ya el sujeto recibe eso que Cristo ganó a través de la fe. Y mencionaste muy bien los sacramentos, porque los sacramentos, vamos a ver, ahorita créanmelo, pero lo vamos a ver en los versículos cuando ustedes hagan el curso, que el bautismo salva, la sangre, todo lo que Dios dice en los versículos, que los sacramentos no es otra cosa sino el mismo evangelio de forma visual. Héctor, adelante. La Santa Cena, ¿es la comunión o la comunión es un término católico o por qué es la Santa Cena y no la comunión? Es lo mismo, Héctor, Ok, simplemente es un término. No es este pan que compartimos la comunión con el cuerpo de Cristo, de ahí viene. También lo podemos llamar Eucaristía, la Eucaristía, porque ¿de dónde viene la palabra Eucaristía? Eso es griego, Eucaristo, que significa que dando gracias. Lo toman del versículo donde dice que Cristo dando gracias partió el pan, y entonces vamos a hacer la acción de gracias o la Eucaristía. Son simplemente nombres, pero es exactamente lo mismo. Lo más importante es entender realmente qué hace cada quien. Pero bueno, entonces, las dos diferencias. La justificación objetiva es que Dios declara al mundo no culpable de su pecado al castigar a Cristo en la cruz. Todo el mundo recibe, digamos, el Cristo paga por los pecados del mundo. La justificación subjetiva es individual. Es cuando el individuo recibe lo que Cristo ganó a través de su fe en Jesucristo. Y ya sabemos que la fe es un regalo de parte de Dios. Entonces, esas son las dos diferencias. Entonces, ninguna es posible sin la otra. Por supuesto, si Dios no perdona al mundo en Cristo, no tendríamos fe subjetiva tampoco, porque ¿en qué pondríamos nuestra fe? Pero el mundo no, las personas que no reciben la salvación subjetiva es porque rechazan el perdón que Cristo ganó en la cruz. Y ahí está, porque es un hecho. O sea, aquí vemos versículos. 2 Corintios 5:19. ¿Quién lo quiere leer? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Entonces, ¿quién es el objeto de la obra redentora de Cristo, el plan de salvación? ¿De acuerdo a este versículo? ¿Quién es el objeto? Aquí está, ¿no? El mundo es el objeto. Entonces, el mundo es el objeto, el que recibe, el beneficiario completo. Entonces, esto es justificación objetiva. Vamos a ver otro más. Un voluntario, voluntaria. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De quién quitó el pecado? Una vez más, del mundo. Entonces, esto es justificación. También otro nombre que pueden escuchar por ahí, queridos hermanos,
simplemente para que se vayan haciendo los términos técnicos, términos eclesiásticos. La justificación objetiva también se llama justificación universal. Y aquí también van a haber diferencias en algunas iglesias. Por ejemplo, nosotros creemos lo que dice aquí, que Dios perdonó al mundo y que la justificación es universal porque es todo el mundo. Sin embargo, por ejemplo, el calvinista dice que no es universal porque es solamente para los escogidos. Justificación objetiva: Cristo pagó por los pecados de todas las personas de todos los tiempos, hasta los más malvados, creyentes, no creyentes. Hizo al mundo el objeto de su perdón. Ahí está. Y ahora vamos con la subjetiva. Un voluntario o voluntaria. Voluntario, voluntaria para Romanos 3:28. Lo leo. Sí, por favor. Concluimos pues que el hombre es el justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces, la justificación objetiva se recibe a través de La fe. exacto. Nuestra justificación subjetiva es por la fe. Esto es la fe del individuo. ¿Okay? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Fácil. Una vez más, muy claro. Esta parte, no todo el mundo tiene fe. Entonces, esta es la justificación subjetiva, la individual. La del individuo que tiene fe, porque la recibe de parte de Dios, pero es la fe que yo tengo. Eso es lo que nos hace. La fe es otro término. Los términos a veces eclesiásticos son un poco extraños, pero se llama órgano lecticón, porque son ellos. Órgano lecticón es una mano que simplemente está así y recibe de parte de Dios el perdón que Dios le da. Esa es nuestra fe. Nosotros somos la mano que recibe lo que Cristo hizo. Otros lo ven como un conducto de la cruz, como un conducto de agua que fluye la gracia a mi corazón también. Pero todas esas son cosas, ambas son de Dios como tal. Pero ya así viene el perdón de ya hacia mí. Ya yo la mano que hace así y recibe el recibo que he pagado totalmente. Juan 3:16 lo conocemos todos. De tal manera amó Dios al mundo, todo el mundo, todos los tiempos, que dio con el objetivo a su Hijo único para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. La salvación en la cruz es universal. Lamentablemente, algunas personas rechazan esta salvación. Justificación subjetiva: el individuo o el sujeto, por decirlo subjetiva, recibe personalmente este perdón por medio de la fe. Entonces, es una realidad y así el sujeto recibe el perdón. ¿Preguntas? Héctor, ¿cómo estamos? Con esta, es suficiente la forma en que lo hemos mostrado aquí, la diferencia entre objetivo y subjetivo. Sí, así está muy, muy clarito. Es que a veces con la traducción de la palabra de inglés a español, Sí, sí, yo sé. es que me hago bolas porque el libro lo leo en inglés, pero aquí está muy clarito. Sí. Y como ves, o sea, aunque el término objetivo y subjetivo no está en la Biblia, sí está el concepto. Porque una cosa es el objeto de lo que Dios hizo y otra cosa es cómo llega al individuo. Entonces las dos cosas están allí también. Entonces, nuevamente concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley, que la subjetiva. Justificados pues por la fe tenemos paz con Dios. Viendo, vemos todo esto. Esto se repitió otra vez. Y eso es todo. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, no hay video para lección 4. Esto no me lo sabía. Respondan las siguientes preguntas. Oh, les mando copia de la tarea, como siempre, allí, para que ustedes puedan responder. Todo esto está ahí en la tarea y nos preparamos entonces
en la próxima clase, la que la tendremos este miércoles. ¿Ok? Bueno, entonces sin más, vamos a cerrar con una oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por lo que hiciste por nosotros, por tu amor tan increíble para toda la humanidad, que a pesar de estar nosotros muertos en nuestros delitos y transgresiones, a pesar de nuestra actitud contigo, de toda la humanidad, de ser tu enemigo, tú, Señor, enviaste a tu Hijo para pagar por todos nuestros pecados. Te damos gracias por llamarnos a ser parte de tu familia a través de la fe, Señor. Gracias, gracias por eso. Gracias por poner un espíritu en nuestro corazón que nos crea un hombre nuevo, que nos permite seguirte, que nos permite decir que tú eres nuestro Dios. Señor, ayúdanos a seguir adelante, a confiar no en otra cosa que no seas tú, y ayúdanos, Padre, a poder compartir esta hermosa noticia de todo lo que tú has hecho con todas las personas que nos rodean. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Déjenme para quedar aquí. Cerramos aquí.